pues algo me dice que nos vamos a enfrentar tú y yo con ese partido, pero afortunadamente aquí está Isabel Revuelta, que ya es Puma igual que yo, así que somos 2 contra 1 y en eso continuamos, pero el día de hoy no vamos a hablar de fútbol con la historiadora Isabel Revuelta, vamos a hablar de historia y hoy del pueblo yaqui. Qué interesante, Isabel, ¿cómo estás? Bien, Mónica, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, estamos escuchando en fechas recientes el tema de la reivindicación y de lo que ha sucedido con el pueblo yaqui, pero hay que remitirnos a la formación de ese norte del territorio nacional desde la época que llegan los españoles, ¿no? Que encuentran a estas tribus yaquis, los mayo, que están en el noroeste de la República, en el estado actual de Sonora, en la franja, digamos, que da al mar de Cortés y en la riviera del río Yaqui. Sí. Es ahí donde se encuentra este pueblo que tiene un arraigo profundo por su tierra y a la actividad agrícola. Hay que entenderlos muy bien. Cuando llega el proceso de colonización, obviamente ellos no están interesados en pertenecer a ningún... Siempre han sido muy rebeldes, muy aguerridos. Y sin embargo, fue el tema de la evangelización de los jesuitas que llegaron a tener cierto acuerdo. Acuérdate que los jesuitas van avanzando, instalan presidios, instalan misiones y es la única forma en que, digamos, pudieron convivir de alguna forma. Siempre fueron un tema para el virreinato, pero cuando sucede, digamos, el punto álgido en su historia es cuando la expulsión de los jesuitas en 1767. Entonces las misiones franciscanas están convencidas de meterlos al virreinato, a que promuevan el virreinato, a que den toda la producción a esta idea que era pues el virreinato, ¿no? Tampoco están de acuerdo y empieza una resistencia sistemática de sus usos y costumbres, de sus tradiciones y volvemos a lo mismo, la agricultura y el uso de ese río Yaqui. Cuando viene la reforma liberal, ya con el México independiente, después de la independencia, la guerra de reforma será quien no puede con el tema de los yaquis. Los indígenas debían formar parte de este Estado nacional avalado por la Constitución de 1857. Y no nos detenemos a pensar que es en 1865 cuando se da la máxima rebelión yaqui, ellos en contra de ese Estado moderno que proponía Juárez, donde tenían que caber. No podía haber una nación dentro de una nación. Y entonces estamos buscando la República restaurada y es una tarea asignada a incorporarse a este nuevo Estado que estaban haciendo, que es México, ¿no? Ya en 1867 ya era momento. No están de acuerdo y en 1876, cuando empieza la dictadura de Porfirio Díaz, y no por un desdén genético, digamos, por pensar que los indígenas, él también tenía una raíz indígena, lo que decía es el Estado liberal, moderno mexicano y el positivista porfirista no puede con una nación yaqui por encima de una nación mexicana. Se tienen que integrar y empieza el genocidio. El problema. Continúa el genocidio, porque es un genocidio, sistemáticamente matar a los yaquis. Se han enfrentado al ejército, desde los ejércitos liberales a finales del siglo XIX, al ejército de la dictadura porfirista. Y cuando termina la Revolución Mexicana, pasó una cosa durante el porfiriato, me estoy adelantando, los extirpa, los lleva a Yucatán. Los yaquis, los mayo y los mayas son los pueblos originarios que el porfiriato va a perseguir para anexarlos al Estado moderno mexicano, con una represión tremenda y con una, obviamente, exterminio. Sí, una canibalización, porque es absoluta, eso. Sí, ¿no? totalmente. De una cultura entera, además, ni siquiera solamente de ellos como seres humanos, de una cultura o de un pedazo de la cultura mexicana, lo cual es un doble crimen. Es un doble crimen, porque además hasta finales del siglo XX, con Rodolfo Stavenhagen, con todos estos teóricos de hablar de la multiculturalidad como riqueza nacional, es que se empieza a reivindicar y a decir, podemos convivir, sí, dentro de un México completo, pero con estas etnias y con estas pinceladas de orgullo y de arraigo. Pero lo que sucede con los yaquis después, también en la Revolución Mexicana, participan en la revolución porque Álvaro Obregón, también del norte, les promete finalmente sus tierras. No es sino hasta Lázaro Cárdenas que les devuelven 500,000 hectáreas, 500,000 de hectáreas, que no es nada comparado con lo que tenían. Y comparado con lo que les quitaron. Con lo que les quitaron y por derecho, pero ha sido una lucha por territorio, ellos una lucha por
por el agua, por la agricultura, y además cabe destacar que en Arizona existe una reserva que el gobierno de los Estados Unidos les abrió. Ahí se sigue hablando su idioma, el cahuilla, y es increíble pensar que todo esto forma qué parte interesante de conocer México. esta reserva, por supuesto que Así sí. es. Como siempre, muy interesante. Gracias, Isabel, muchísimas Mónica. gracias. Hasta la próxima semana.